Bueno, vamos a ver. Como estudiante del área de las ciencias de la salud que ya ha dedicado parte de su carrera al estudio de la bioquímica, probablemente estés familiarizado con el esquema que se muestra aquí. En él se observan las distintas lipoproteínas, los transportadores de lípidos de tu organismo y su recorrido dentro de tu cuerpo. De hecho, probablemente ya conozcas este esquema tan bien que sea momento de dar un paso más y pasar a revisar lo patogénico, las distintas afectaciones que puede tener esta vía y sus causas. Eso es lo que vamos a hacer en este video. Vamos a revisar las hiperlipidemias familiares, que son trastornos que se caracterizan por afectar alguna de estas vías y porque su causa es de origen genómico. Pero bien, antes de empezar a hablar de ellas, vamos a dar un breve repaso a cómo funciona la vía en condiciones fisiológicas normales, solamente para estar seguros de que no nos olvidamos de nada. Tenemos que recordar que los lípidos que ingerimos en la dieta, luego de ser procesados y digeridos, se absorben en el tracto entérico y se resintetizan en forma de triglicéridos, los cuales son exportados a la sangre mediante los kilomicrones. Los kilomicrones se dirigen hacia el hígado, pero en el camino van siendo degradados por la captación de los tejidos extrahepáticos de los triglicéridos que los conforman. De esta forma, cuando llegan al hígado lo hacen a modo de simples remanentes de kilomicrones. Por su parte, el hígado también exporta triglicéridos a los tejidos extrahepáticos, y para ello se vale de la VLDL, la lipoproteína de densidad muy baja, la cual también va siendo degradada por la captación de los triglicéridos hasta pasar a constituir las IDL, las lipoproteínas de densidad intermedia, las cuales pueden regresar al hígado a modo de remanentes o pueden pasar a formar parte de las LDL, las lipoproteínas de densidad muy baja, que son el vehículo del que se vale el hígado cuando quiere exportar colesterol hacia los tejidos extrahepáticos. Y finalmente, por su parte, los tejidos extrahepáticos también pueden exportar de regreso parte de este colesterol hacia el hígado mediante la HDL, la cual es la lipoproteína de densidad muy alta y es el llamado colesterol bueno, porque regresa el colesterol hacia el hígado para su metabolismo. Muy bien. Vamos a pasar a revisar ahora sí las enfermedades. Tenemos que saber acerca de las hiperlipidemias familiares, que son un conjunto de 4 enfermedades, y que una buena mnemotecnia para recordar la forma de heredarse es mediante el tipo. Las hiperlipidemias cuyo tipo sea de un número impar se van a transmitir de forma autosómica recesiva, mientras que aquellas que tengan un tipo par se van a transmitir de forma autosómica dominante. Muy bien, vamos a pasar a revisar la primera, la cual es la hiperkilomicronemia. Bueno, la hiperkilomicronemia es una hiperlipidemia familiar de tipo 1. Por lo tanto, como hemos dicho ya en la mnemotecnia, se va a caracterizar por transmitirse de forma autosómica recesiva, y ello va a implicar que tiene una frecuencia relativamente baja. En concreto, esta se da en solamente una de cada 1.000.000 de personas. No es tan frecuente. ¿Qué es lo que va a producir esta enfermedad? Bueno, se da por un defecto genómico en el cromosoma 19 o en el cromosoma 8, porque en estos cromosomas se encuentra el gen que codifica la apoproteína C2 y la lipoproteína lipasa. Esto es importante porque esta apoproteína y esta enzima actúan en la degradación de los kilomicrones y de las VLDL, es decir, actúan en la degradación de las lipoproteínas que transportan triglicéridos. Y por lo tanto, en su defecto, lo que vamos a observar es un perfil lipídico como el que se muestra a continuación. Vamos a ver que los kilomicrones están elevados, ya que no se están degradando y no pueden ser captados como remanentes. Asimismo, los triglicéridos están elevados, porque no se están captando de forma apropiada en los tejidos extrahepáticos, de modo que cuando los kilomicrones terminen degradándose en la sangre, los triglicéridos se van a encontrar allí y se van a elevar sus valores séricos. También, y este es un valor muy antiintuitivo que se encuentra en este perfil lipídico, vamos a observar que la VLDL está disminuida. Esto es antiintuitivo porque nosotros pensaríamos que debería estar aumentada, ya que no se está produciendo su degradación, no se está produciendo la captación de sus triglicéridos. Pero recordemos que la VLDL transporta triglicéridos de origen endógeno. Si es que los kilomicrones no se degradan, para empezar, no hay triglicéridos que puedan ser usados en la formación de VLDL. Y por eso es que sus valores se encuentran bajos. Aunque también pueden encontrarse normales porque los pocos triglicéridos que sí llegan a encontrarse de forma endógena se van a utilizar en VLDL y esta no se va a degradar. Y por lo tanto puede que esa VLDL que nunca se degrada compense la falta de producción y se vea un valor normal. Lo que sí va a estar disminuido siempre son las LDL y las HDL, porque estas transportan colesterol y no se puede sintetizar colesterol si la forma primaria de lípidos, que son los triglicéridos, son la forma en la que se adquiere de forma primaria, no se está captando para su metabolismo. Bien, ¿qué sintomatología va a presentar la hiperkilomicronemia? Bueno, vamos a encontrar un dolor abdominal recurrente y agudo, y esto es porque el exceso de triglicéridos se está depositando en los órganos, y concretamente se va a depositar sobre órganos como el hígado o el páncreas, lo que va a causar que las enzimas que producen estos órganos se activen en ellos, y ello va a conducir
a que se destruya su parénquima. Por eso vamos a ver en el hígado hepatoesplenomegalia y en el páncreas se puede producir una pancreatitis aguda. Pero además, otros síntomas más característicos y que se encuentran más fácilmente en estos pacientes son los santomas. Los santomas son simplemente lesiones en la piel que se producen por la acumulación de grasa, de lípidos debajo de ellas, y generalmente aparecen en las articulaciones. Otra cosa que es propia y característica de la hiperquilomicronemia es que vamos a observar la lipemia retinalis, que es un hallazgo en el fondo del ojo que va a tener esta apariencia precisamente por el depósito de triglicéridos en esta parte del organismo. Muy bien. Pasemos a continuación a revisar la hiperlipidemia familiar de tipo 2, la hipercolesterolemia. Bien, la hipercolesterolemia es un trastorno hiperlipidémico familiar de tipo 2. Por lo tanto, ya que el tipo es un número par, según nuestra mnemotecnia, esta enfermedad se va a transmitir de forma autosómica dominante. Y ello va a implicar que es mucho más frecuente. Se da en 1 de cada 500 personas, es decir, es realmente una enfermedad frecuente. Además, el hecho de que se transmita de forma dominante va a implicar que la podemos encontrar de forma heterocigota u homocigota. Y en la hipercolesterolemia en particular es importante hacer esta distinción porque si bien la forma heterocigota es el hallazgo más frecuente, cuando se la encuentra en forma homocigota, los síntomas se ven agravados. Es decir, la hipercolesterolemia homocigota es más grave que la heterocigota. Bien, ¿y por qué se produce la hipercolesterolemia? Se debe a un defecto en el cromosoma 19, ya que este cromosoma contiene el gen que codifica la RLDL, el receptor de la lipoproteína de baja densidad. Y esto va a ser importante porque para que el colesterol que transporta la LDL pueda ser captado por los tejidos extrahepáticos, tiene que unirse a este receptor, lo cual lo hace mediante la apoproteína B100, que forma parte de su composición. Y si es que este receptor no se encuentra o se expresa de forma anómala, es decir, se encuentra dañado, no se va a dar esta recepción y no se va a poder transmitir el colesterol de la LDL hacia los tejidos, conduciendo a una hipercolesterolemia. Pero es importante agregar que no es la única causa de la hipercolesterolemia el defecto en el gen de la RLDL. También, por ejemplo, puede darse un defecto en el gen de la apoproteína B y tampoco se va a producir la unión. O un defecto en el gen LDL-RAP1, que es un gen que media la unión, actúa como catalizador de la unión con el receptor. O incluso puede darse un defecto en el gen PCSK. El gen PCSK más bien lo que hace es mediar la degradación del receptor. Es decir, cuando el receptor se encuentra sobreexpresado en la membrana, actúa este gen para que desaparezca poco a poco. En este caso, el defecto en este gen lo que va a provocar es que se sobredegrade el receptor y por lo tanto no se encuentre y no se pueda producir la unión. ¿Qué sintomatología vamos a encontrar en la hipercolesterolemia? Pues al igual que en la hiperlipidemia de tipo 1 y todas las hiperlipidemias, vamos a encontrar los característicos santomas, que en particular aquí son santomas tendinosos. También todas las hiperlipidemias se asocian a una enfermedad cardiovascular como insuficiencia cardíaca o característicamente arteriosclerosis. Y algo que sí es súper característico de la hipercolesterolemia es que aquí se van a presentar santomas periorbitales, formando un anillo alrededor de los ojos como se observa aquí. Muy bien. Pasemos a continuación a revisar la hiperlipidemia familiar de tipo 3, la dis-beta-lipoproteinemia. Muy bien. La dis-beta-lipoproteinemia es la hiperlipidemia familiar de tipo 3. Por lo tanto, ya sabemos, según la mnemotecnia, que esta enfermedad se va a transmitir de forma autosómica recesiva. Y eso quiere decir que la vamos a encontrar con una frecuencia mucho menor. Concretamente, esta se observa en 1 de cada 10.000 personas. No es tan frecuente en realidad. Bien, ¿qué es lo que causa la dis-beta-lipoproteinemia? Se debe a un defecto en el cromosoma 19, en el gen que codifica la apoproteína E. Esto es importante porque la apoproteína E tiene una función muy relevante, que es mediar la captación de los remanentes de todas las lipoproteínas, excepto la LDL. Esta es la única lipoproteína que no funciona por este mecanismo. Y bien, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué implica? Bueno, esto implica que en el perfil lipídico de un paciente con esta enfermedad vamos a encontrar los siguientes hallazgos. Para empezar, los triglicéridos van a estar elevados, y esto es así porque no se está captando el remanente de los kilomicrones. Por lo tanto, cuando este degrada y se degenera, estos triglicéridos se encuentran en la sangre y se observan elevados. Y asimismo, por el hecho de que no se está captando el remanente de kilomicrones, los kilomicrones se observan elevados en sangre. También se van a observar elevados los niveles de colesterol, principalmente porque no se está captando la HDL, y esta a su vez va a elevar los niveles de colesterol en sangre al degradarse allí. Pero también, y este es el hallazgo más característico de la dis-beta-lipoproteinemia, se va a encontrar la VLDL muy elevada. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre porque el mecanismo de captación de los remanentes de la apoproteína E es especialmente importante para la VLDL, para su paso hacia IDL. Por eso esta está marcada con una flecha, porque esta es la más afectada, la IDL, y nunca se llega a este paso. Debido a eso, se observa la VLDL muy aumentada. Bien,
¿Qué sintomatología se va a observar en esta enfermedad? Bueno, para empezar, esta enfermedad se relaciona con síndromes metabólicos como la diabetes mellitus o endocrinos como el hipotiroidismo o enfermedades como la gamapatía monoclonal. Y los síntomas que vamos a observar son los característicos de las hiperlipidemias, como por ejemplo los santomas. Pero aquí, además de los santomas que se dan en articulaciones, vamos a observar de forma característica santomas palmares. Y por supuesto, como toda hiperlipidemia, también se va a observar un elevado riesgo de arteriosclerosis y enfermedades cardiovasculares en general. Muy bien. Pasemos ahora a revisar la hiperlipidemia familiar de tipo 4, la hipertrigliceridemia. Bueno, la hipertrigliceridemia es la hiperlipidemia familiar de tipo 4. Por lo tanto, según nuestra mnemotecnia, ya sabemos que esta se transmite de forma autosómica dominante. Esto quiere decir que va a ser encontrada de forma mucho más frecuente. De hecho, se observa en 1 de cada 500 personas. Y de hecho, esta es la hiperlipidemia familiar más frecuente de las 4. Otra curiosidad acerca de la hipertrigliceridemia es que no se ha encontrado el gen que la provoca. O mejor dicho, no se ha encontrado un solo gen que por sí solo y de forma aislada conduzca a hipertrigliceridemia. Por lo tanto, lo más probable es que se deba a un conjunto de factores genéticos que tienen que estar todos presentes y actuar en conjunto para conducir a esta enfermedad. Bien, ¿cómo es la patología de esta enfermedad? Pues no se conoce con exactitud debido a que no se conocen los genes involucrados, pero se cree que está involucrado el gen que media la captación por el receptor de la LDL, es decir, se parece en ese sentido a la lipoproteinemia familiar de tipo 2, y los genes que codifican la apoproteína C2 y muy probablemente también la lipoproteína lipasa. Por lo tanto, en ese sentido se parece a la hiperlipidemia familiar de tipo 1. Y por eso mismo, los hallazgos en el perfil lipídico de un paciente con esta enfermedad se van a parecer mucho a los que encontramos en la hiperlipidemia familiar de tipo 1 y de tipo 2. Vamos a observar que los triglicéridos están elevados porque no se está produciendo la degradación de los kilomicrones debido a que la apoproteína C2 está defectuosa y estos terminan degradándose por vías antinaturales en la sangre y eso eleva los niveles de triglicéridos. Vamos a observar también que los niveles de VLDL están aumentados por la misma razón, porque no se está degradando correctamente. Y vamos a observar que la HDL y la LDL están disminuidas, porque no se está produciendo una captación apropiada de los triglicéridos, que son la fuente primaria de lípidos, para el metabolismo de los colesteroles. ¿Qué síntomas se asocian a la hipertrigliceridemia familiar? Bueno, se relaciona con, para empezar, con un déficit de apoproteínas. Es muy probable que además de la deficiencia de apoproteína C2, también se encuentre esta enfermedad con deficiencias de otras apoproteínas. Y se asocia con síndromes metabólicos como la diabetes mellitus o una enfermedad renal. Y eso es todo. No se conoce mucho acerca de esta enfermedad precisamente porque los genes no están descritos. Bueno, ya terminamos. Excepto que nope, todavía no hemos terminado. Tenemos un bonus. Hemos decidido incluir una enfermedad más, la cual hemos decidido incluir porque también afecta a la vía de las lipoproteínas y también lo hace por medio de causas genéticas. Y además tiene algunos síntomas que pueden confundirse con las hiperlipidemias familiares y por lo tanto consideramos que es importante incluirla para dar un diagnóstico adecuado. Bueno, la citoesterolemia quiere decir literalmente el aumento de esteroles en sangre. Y esto es muy importante porque los esteroles normalmente no se encuentran en la sangre. Los esteroles son como un análogo al colesterol que se obtiene en la dieta, especialmente en fuentes alimenticias vegetales, pero que normalmente se absorben y se resintetizan a forma de triglicéridos para exportarse como kilomicrones. No deberían observarse esteroles en sangre en una proporción muy grande. Por eso mismo, esta enfermedad se produce por un defecto en el cromosoma 2, donde está el gen que codifica esta absorción. Ante su defecto, los esteroles pasan directamente a la sangre sin resintetizarse como triglicéridos. Por lo demás, esta enfermedad es de transmisión autosómica recesiva y eso ya sabemos que implica que tiene una frecuencia mucho menor. Se da en solo 1 de cada 1.000.000 de casos. Más o menos la misma frecuencia que la hiperlipidemia familiar de tipo 1. Y bueno, ¿qué hallazgos vamos a encontrar en las personas que padecen esta enfermedad? Bueno, vamos a encontrar que los kilomicrones están disminuidos. Esto se debe a que la fracción de kilomicrones que normalmente se producen de los esteroles, esta vez ya no se está dando, porque los esteroles pasan directamente a sangre. Por lo tanto, los kilomicrones totales están disminuidos. Vamos a observar también que la VLDL está aumentada. Esto es porque, ante un intento de compensar los triglicéridos que se disminuyeron por la disminución de kilomicrones, el hígado exporta más triglicéridos mediante la VLDL. Y vamos a observar también que la HDL y la LDL están aumentadas. Y esto es porque esto es en un intento de captar los esteroles que están en sangre. Recordemos que hemos dicho que son como análogos al colesterol en ese sentido. Bueno, ¿y qué sintomatología se va a observar en la citoesterolemia? Para empezar, vamos a observar glóbulos rojos anormales. Y esto se debe a que los esteroles en sangre, cuando alcanzan concentraciones muy elevadas, causan una alteración en la conformación de la membrana de los eritrocitos y los vuelven muy lábiles. Son eritrocitos que tienen una tendencia muy elevada a estallar, especialmente cuando pasan por un trauma mecánico, como por ejemplo pasando por un vaso de calibre muy pequeño.
También se relaciona con diabetes mellitus, con artritis y con problemas en general de colesterol e hiperlipidemia. Es decir, se observa la lesión característica, los santomas, y ya hemos dicho que los santomas primariamente aparecen en articulaciones, pero aquí se conduce a una artritis mucho más dolorosa. Eso es importante. Y por supuesto, la citoesterolemia también eleva el riesgo de arteriosclerosis. Muy bien, eso ha sido todo. Ya hemos revisado las 4 hiperlipidemias familiares y una enfermedad bonus que es la citoesterolemia. Esperamos que esto les haya servido para estudiar. Recuerden repetir muy bien todas estas enfermedades hasta que las comprendan a la perfección y ya nos veremos nuevamente. Muchas gracias por ver.